Hola queridos amigos seguidores del camino. El tema de hoy es controversial, pero les invito a escucharlo con una mente abierta y a la luz de la palabra escrita. Proverbios 30:12 afirma: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hablaremos de esto último. ¿Cómo definirías inmundicia? La forma más sencilla de hacerlo es algo sucio o asqueroso. Nadie aprecia lo que se considera inmundo. Más bien, toda persona cuerda trata de evitar al máximo su contacto con algo que se considere de tal condición. Ahora bien, la Biblia hace uso de esta dura expresión para referirse no solo a cosas o animales, sino también a personas. Levítico 11:43-44 afirma: no hagáis abominables vuestras almas por comer cualquier animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, para que no lleguéis a ser inmundos, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Esto es solo uno de los versos que hace mención al estado de inmundicia al que podemos llegar, y menciona una de las causas: comer reptiles o animales que se arrastran sobre la tierra. Pero daremos un vistazo más amplio a este importante tema y responderemos al argumento tan común hoy día: Jesús limpió todo para que lo podamos comer sin problema. La palabra hebrea tame en el texto original es traducida de diversas maneras: 74 veces como impuro, 71 veces como profanar, manchar, ensuciar, deshonrar, ultrajar, desadorar, 14 veces como contaminar y una vez más como inmundicia. Yahweh está interesado en que conozcamos la verdad y en que seamos capaces de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Miremos cómo se adquiere la condición de inmundo. Las Escrituras nos muestran varias circunstancias por las cuales una persona puede contaminarse haciéndose a sí mismo abominable. La primera: contacto físico con un cadáver de animal inmundo. Levítico 5:2 afirma: si alguien toca cualquier cosa impura, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y culpable. Segundo, contacto con excremento animal o humano. Levítico 5:3. O si toca alguna impureza humana, de cualquier impureza con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Tercero, impureza sexual. Levítico 12:2-5. Cuando la mujer tiene su periodo menstrual o cuando da a luz, porque hay un derramamiento de sangre. Levítico 15:2. Cuando el hombre tiene una emisión o derramamiento de semen. Cuarto, por enfermedad. Levítico 13:3. El caso de la lepra. 5. Consumo de animales declarados inmundos, como se menciona en Levítico capítulo 11. 6. Por idolatría. Pregunta: ¿todo eso está aún vigente? ¿O qué parte de esto no lo está? Leamos el Evangelio de Mateo y observemos la declaración de Yeshua, Jesús, en Mateo 5:17-19. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota ni un trazo de letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima solo uno de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Parece muy claro que esos mandamientos respecto a la impureza continúan vigentes, aunque los consideremos pequeños. El sacrificio de Yeshua en la cruz hizo innecesarios los rituales en el templo, incluyendo los sacrificios de animales, por cuanto eran estos tan solo un ensayo de lo que sucedería en su primera venida. En efecto, cuando Yeshua vino, siendo él el protagonista principal, la obra fue puesta en escena, y desde luego los ensayos ya no tenían razón de ser, por lo cual Yahweh determinó la destrucción del templo y por tal razón no ha permitido que sea reconstruido, ni lo será, por cuanto el restablecimiento de los sacrificios sería una afrenta a la obra de Yeshua. Hoy, cuando nosotros observamos esas celebraciones de primavera, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés, lo hacemos como una conmemoración de algo grandioso que sucedió, la primera venida del Mesías y su sacrificio por nosotros. Sin embargo, el resto de la Torá o instrucciones provistas por Yahweh para nosotros, su pueblo, siguen teniendo vigencia, por cuanto nos preservan del sistema corrupto y contaminado del mundo que nos rodea. Pregunta: ¿pero acaso obedecer la Torá no significa ponernos bajo la ley? Absolutamente no. Estar bajo la ley significa que estamos en deuda con ella por nuestras injusticias.
Pero sabemos que Yeshua clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria, por lo cual la ley ya no puede acusarnos, es decir, no estamos bajo la ley. Colosenses 2:13 y 14 así lo afirma. Y a vosotros, estando muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero esto no significa que la ley fue clavada en la cruz. Lo fue el acta que nos acusaba, por lo cual la ley sigue teniendo vigencia y sigue cumpliendo su función, instruirnos y guiarnos para que vivamos en rectitud y justicia en obediencia a lo decretado por el Padre. Sed santos porque yo soy santo. Pregunta, entonces, ¿qué es ser santo? Recordemos que ser santo significa ser apartado, es decir, separado de, considerado fuera de lo común. Lo opuesto a esa condición es ser común, ser del montón, ser igual al resto. Ahora, en vista de que Yahweh nos ha llamado a ser un pueblo diferente, tenemos la responsabilidad de mantenernos limpios o apartados. Pregunta, ¿el Nuevo Testamento o las Escrituras mesiánicas hace referencia a la condición de inmundicia? Por supuesto que sí. El apóstol Pedro responde ante la visión mencionada en Hechos 10, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, refiriéndose a que él mantenía su dieta de acuerdo a las Escrituras aún después de la partida de Yeshua. Shaul, Pablo, por su parte, hace referencia a esta condición en su carta a los Colosenses en el capítulo 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, inmundicia, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios. La palabra traducida aquí como inmundicia viene del griego akatarsia, que significa impureza moral o física. Shaul, pues, exhorta a sus discípulos de Colosas a mantenerse apartados de todo aquello que les pueda hacer abominables: contacto con cadáveres, excremento, aspectos sexuales, comida, idolatría. Pregunta, ¿acaso Yeshua, Jesús, no lo limpió todo al morir en la cruz? El propio sentido común nos dice que el contacto con la mayoría de estas situaciones nos contamina de alguna manera, por lo cual buscamos asearnos cuidadosamente luego de haber entrado en contacto con ellas. Sin embargo, no pensamos así de la comida declarada inmunda por la Biblia, ni de la idolatría, las cuales aceptamos o toleramos sin mayor inconveniente. Hablemos primero de la comida declarada inmunda. Se nos ha enseñado que lo que se arrastra, corre o vuela, todo va a la cazuela. Pero eso es un terrible error. La muerte de Yeshua no cambió la naturaleza de los animales ni la función original para la que fueron creados. Por ejemplo, el zopilote, llamado chulo en Colombia, es un ave carroñera que fue creada con el propósito de asear la tierra al comerse los cadáveres que haya en el campo. Así era antes de la venida de Yeshua y así sigue siendo ahora. Por tal razón, nadie piensa comerse uno. De forma similar, el cerdo fue creado para procesar los desechos de materia orgánica. Su función no fue cambiada tampoco. Los mariscos, langostas, cangrejos, ostras y demás, cuya función es limpiar el fondo del mar y purificar sus aguas, siguen cumpliendo esa tarea, y la lista es larga. Ahora, si consideramos que en verdad Yeshua limpió el cerdo y los mariscos para que los pudiéramos consumir, ¿por qué no hizo lo mismo con el zopilote? Piénsalo. Consumir comida inmunda afecta no solamente nuestros cuerpos, sino nuestras almas, como vimos al inicio en Levítico 11, 42-44. No hagáis abominables vuestras almas, por comer cualquier animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, para que no lleguéis a ser inmundos, porque yo soy Yahweh, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Si bien en nuestra ignorancia, Yahweh ha pasado por alto nuestra condición, ahora en este tiempo final, cuando todas las cosas están siendo restauradas para el retorno de Yeshua, se nos llama a volver a la obediencia en estas cosas. En el artículo titulado Descubre tu identidad, demostramos que quienes seguimos a Yeshua, a Jesús, somos la casa de Israel o Efraín. Pero hallamos en las Escrituras que Yahweh hizo un juicio sobre las 10 tribus del norte o sobre la casa de Israel o Efraín. Ezequiel 4:13 afirma, y dijo Yahweh, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, a donde los arrojaré yo. Esto sucedió a causa de la infidelidad de la casa de Israel, las 10 tribus del norte, cuando fueron llevados cautivos por los asirios. Y dice también en Oseas 9:3, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios.
no quedarán en la tierra de Yahweh, sino que volverá Efraín, las 10 tribus del norte, a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. En estos dos pasajes se nos dice que la casa de Israel, las 10 tribus del norte o Efraín, será echada fuera de la tierra y estaría contaminándose al consumir pan inmundo y vianda inmunda. ¡Qué descripción más perfecta! Las comidas que consumimos hoy son en general de sabor y apariencia muy agradable. Podemos llamarlas viandas o manjares, pero ante Yahweh tienen la condición de inmundas. Cuando consumimos productos industrializados, genéticamente modificados, carnes de animales no creados para hacer alimento, saborizantes, colorantes artificiales, etc., estamos contaminando nuestro cuerpo, que ha sido apartado para ser morada del Espíritu de Santidad. Es como si estuviéramos entrando basuras a nuestra casa en donde tenemos un huésped importante. ¿No es extraño que el pueblo de Dios esté en una condición de salud tan lamentable? Pues estamos quebrantando las leyes básicas que Él nos dio para poder llevar vidas sanas. Por otro lado, hemos sido enseñados a creer que lo físico está separado de lo espiritual, que podemos estar contaminando el cuerpo y a la vez mantenernos espirituales. Esto es un engaño. Fuimos creados como una unidad tripartita y lo que hagamos con nuestro cuerpo afectará nuestra alma y también nuestro espíritu. Hablemos ahora de la idolatría. Aunque el tema lo tratamos en el artículo Ídolos, los tuyos, los míos y los nuestros, vale la pena revisar lo que nos dice Yahweh al respecto. Un ídolo es cualquier cosa, actividad o persona que atrae tanto nuestra atención que vivimos en torno a ella. Nuestras decisiones dependen de ella y nuestras prioridades igualmente. En otras palabras, es aquello que constituye el centro de nuestra vida y en torno de lo cual orbitamos. Los ídolos contaminan de la misma manera que los alimentos inmundos, porque dividen nuestra lealtad, nuestra atención y nuestros afectos, llevándonos a compartir el trono que le pertenece solo a Yahweh con algo o alguien más. Por eso los ídolos son abominación y nos convierten en tal cosa. Tenemos un ídolo cuando somos dependientes de algo para nuestro bienestar. Una cierta clase de comida o bebida, o una actividad recreativa, sea deporte o de cualquier otra clase que hasta desplaza a nuestra familia. Una adicción, llámese droga, internet, Facebook, trabajo, una preocupación excesiva por la moda, por los vehículos, el dinero, la música, etc. Obvio, si preguntamos a la gente si tienen ídolos en su vida, la gran mayoría responderá que no, porque están pensando en el tipo de ídolo ante el cual se postran para rendirle culto y sacrificio de adoración. Pero muy pocos son conscientes de los ídolos intangibles que generan cadenas, dependencia y esclavitud. Toda fuente diferente de Yahweh a la que nos acerquemos a beber para saciar nuestra necesidad de paz, de salud, de confianza, de gozo, de valía, de seguridad, producirá en nosotros nada más que dolor y decepción. Hemos sido creados para hallar la plenitud mediante nuestra relación con Yahweh, nuestro Padre, y si en verdad estamos interesados en tal cosa, nuestros hechos deberán ponerlo en evidencia al desear intensamente apegarnos a sus instrucciones, a sus mandamientos, a su Torah. Esta es la única manera de mantenernos apartados, santos, kadosh en hebreo, separados de lo común porque hemos sido llamados a ser su especial tesoro, como dice Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que Dios nos habló. Pregunta: ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta que nos hemos contaminado? Yeshua es nuestro único y suficiente recurso. Por eso, hoy no existe el templo donde la gente tenía que ir para ofrecer el sacrificio pertinente a su transgresión. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra limpiarnos viene del griego katarizo en este pasaje y significa declararnos limpios, puros, tanto en el sentido físico como en el moral. Es el equivalente a la declaración levítica que hacían los sacerdotes al declarar a una persona sanada de lepra o limpia tras haber cumplido los rituales de purificación por inmundicia o por impureza. En otras palabras, somos responsables por mantenernos limpios. Primero, evitando la contaminación a todo precio. Y segundo, cuando por alguna razón nos hemos contaminado, tenemos el recurso de la confesión mediante Yeshua.
para ser declarados puros de nuevo y seguir adelante en comunión perfecta con nuestro Padre. Yahweh está buscando hijos que quieran agradarle mediante la obediencia a sus instrucciones, que manifiesten así su gratitud y amor por todo lo que día tras día nos provee. Hijos que sean conscientes de ser apartados, conscientes de ser un pueblo especial, que vive por los parámetros del reino eterno. ¿Darás el paso para identificarte con él? Espero que sí. Shalom. Retomemos el camino.